El tema que me fue propuesto es Francia y la Unión Europea. Lo transformé un poquito, en modo un poco provocativo, deliberadamente, pero que el módulo se llama Jean Monnet, así que no debe ser por pura casualidad. Y supongo que la construcción europea tiene, que sí, que tiene algo de francés. Pero en primer lugar, estoy muy contento de estar con todos y todas ustedes. Había participado en el evento de lanzamiento del módulo Jean Monnet. El tema europeo es algo que me interesa a nivel personal, como por supuesto es muy importante y estratégico para mi país, y había propuesto participar si podía ser de cualquier utilidad al programa de conferencias, y muchas gracias por la invitación. Mi biografía fue recordada, así que no es necesario que me presente más, solo quizás para insistir sobre... hice varias cosas en como casi 30 años de presencia en el servicio diplomático francés, pero en particular tuve esa experiencia más vinculada con el evento de hoy, que por una parte fui el colaborador, miembro del gabinete de Michel Barnier, que fue un canciller francés y un gran europeo francés, porque fue dos veces comisario europeo, y también fue el negociador en jefe del Brexit, después de nuestra colaboración, así que no podré hablar de esta negociación, pero cuando dejé su gabinete, el ministro me nombró como consejero en nuestra representación permanente en Bruselas, así que durante 4 años viví esa experiencia de la máquina europea por adentro, también preparando y viviendo una presidencia francesa. Es algo que dura 6 meses, como saben, la rotación de las presidencias, y es un tiempo muy fuerte, una experiencia personal también muy interesante y muy intensa, porque es algo que ocurre casi cada 15 años en realidad, porque estamos 27 Estados miembros. Para mi presentación pensé hacerla más o menos en 3 partes. La primera será dar un poquito, presentar un poquito el paisaje de lo que representa en términos muy concretos Francia dentro de la Unión Europea. Mi segunda parte se dedica con una perspectiva un poco histórica al rol que desempeñó Francia en la construcción europea desde el inicio y hasta hoy. Y mi tercera y última parte se dedica más a la Europa de hoy y las transformaciones que podemos ver y vivir en en los últimos años. Sí, mi primera parte es, como lo decía, un poco una fotografía de lo que representa Europa Francia, perdón, en la Unión Europea, que por supuesto es un Estado miembro importante, uno de los más importantes de los 27. En primer lugar, a razón de su tamaño, porque en pocas cifras, Francia hoy es el Estado miembro mayor de la Unión Europea por su superficie, 642.000, si me acuerdo bien, kilómetros cuadrados, es un 15% de la superficie, incluido las regiones del ultramar, pero también sin las regiones del ultramar, como se puede ver en el mapa, se queda como el país más grande. Es también es el segundo país por su población, con también 68 millones de habitantes, detrás de Alemania, que es el primero. Es también un 15% más o menos de la población de la Unión Europea. Y también su tamaño económico, también después de Alemania, es el segundo PBI europeo, con más o menos un 17% de la riqueza económica europea, y creo que se puede ver en el mapa también con el tamaño de los círculos. Este peso de Francia en la Unión Europea, que resulta de su tamaño, que presenten en pocos datos, es un peso que se refleja en las instituciones de la Unión.
Y eso es muy importante a nivel de los órganos legislativos. No sé cómo lo que se enseñó en las previas conferencias, pero supongo que todos están un poco al tanto del funcionamiento de las instituciones, que es muy complejo. Eso lo puedo decir después de haber vivido, como lo decía antes, 4 años dentro de esa maquinaria. Francia pesa en proporción de su población en el Consejo de la UE, donde se vota, donde se definen las mayorías cualificadas, y con un 15.6% de los votos. Eso es un porcentaje que se revisa cada año, porque es muy importante que se base sobre datos muy precisos de la población de cada Estado miembro, en cuenta de la evolución demográfica. Y 79 escaños en el Parlamento Europeo, que es el segundo lugar detrás de Alemania. Eso representa más o menos un 11% de los escaños, que no refleja completamente de manera muy fiel el peso demográfico, porque hay también un criterio de ponderación político. Por ejemplo, no se puede un Estado miembro, aunque el más pequeño, como Malta o Luxemburgo, no puede tener menos de 6 diputados en el Parlamento Europeo. Es decir, que hay menos para los estados grandes. Es un poco el principio del federalismo, o lo que se acerca al federalismo. Es decir, que hay un Consejo de los Estados, que es un órgano que refleja bien y democráticamente el peso de las poblaciones, y en el Parlamento, un poco como en el Senado americano, donde cada estado tiene dos escaños independientemente de su población. Francia es también el segundo mayor contribuyente del presupuesto de la Unión Europea, después de Alemania. Y otro modo de reflejar este peso es en la distribución de los puestos clave, los top jobs, como se dice en Europa. Por supuesto, conocen a la presidenta de la Comisión Europea es alemana, la presidenta del Parlamento es de Malta, el presidente del Consejo Europeo es un belga. Y en este juego, esta distribución muy compleja cada 5 años, que da lugar a una negociación muy intensa entre todos los jefes de Estado y de gobierno, Francia obtuvo como top job principal la presidencia del Banco Central Europeo, y por eso puse una foto de Christine Lagarde. Creo que todos conocen la presidenta del Banco Central. Pero esta influencia a través de los empleos de alta responsabilidad, hay los top jobs, pero se juega también a un nivel inferior, menos conocido del gran público, pero todos los directores generales de la Comisión Europea son también muy importantes para ejercer la influencia, porque eso es todo un juego de influencia dentro de la máquina europea. Por supuesto, ahora mismo es una francesa que también es la secretaria general del Consejo. Así que es un puesto muy estratégico, porque organiza y está encargada de todo el funcionamiento de la administración del Consejo. Y otro criterio es que Francia también es un país sede de la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, y eso se hace en virtud de los tratados, es escrito en los tratados. Es muy importante para Francia, porque saben quizás que las comisiones del Parlamento Europeo se reúnen en Bruselas, pero las sesiones plenarias, una vez cada mes, se reúnen en Estrasburgo. Hay críticas que dicen que eso no es bueno para la huella de carbono, porque hay una migración cada mes de los parlamentarios, y eso es verdad, hay que encontrar una solución, pero por supuesto es también un tema muy político, muy estratégico, y es importante para Francia que se quede en el tratado la sede del Parlamento en Estrasburgo, porque Estrasburgo fue elegido como sede porque es una ciudad símbolo de la reconciliación franco-alemana, que es un poco el corazón de la construcción europea. Y ahora lo puedo hacer. No, olvidé mencionar que un último criterio también del peso francés es el hecho de que el idioma francés también es, por supuesto, un idioma oficial de la Unión Europea, pero están 24, es decir, que cada idioma oficial de un Estado miembro puede ser idioma oficial de la Unión Europea, pero
Más importante que eso, francés es uno de los 3 idiomas de trabajo con el inglés y con el alemán de las instituciones europeas. Es decir, que cada texto oficial debe ser comunicado en esos 3 idiomas. Y solo después, cuando un acto, por ejemplo, está aprobado, se debe traducir en los 24 idiomas. Esta influencia, este peso de Francia también proviene de su estatus internacional, que es muy particular, porque dentro de la Unión Europea, ahora Francia, después del Brexit y de la salida del Reino Unido, Francia se queda como el único Estado miembro de la Unión Europea que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es también el único Estado miembro que posee las armas nucleares. Y Francia tiene el mayor presupuesto militar dentro de los Estados miembros de la UE, aunque tengo que subrayar que estamos viendo un reequilibrio en curso con Alemania, que después del inicio de la guerra en Ucrania, y probablemente lo saben, ha decidido aumentar fuertemente también su presupuesto militar. Francia también está presente y eso hace su carácter particular en la Unión Europea en los 3 océanos, como se ve aquí en el mapa, porque gracias a sus regiones y territorios de ultramar posee el segundo dominio marítimo más grande del mundo después de Estados Unidos. Y creo que eso, y aquí cierro esta presentación un poco más didáctica, pero que me parecía importante recordar de lo que representa Francia en términos muy concretos dentro de la Unión Europea. Creo que eso es importante porque este peso se refleja, como le decía antes, dentro de las instituciones, pero creo que también el peso de Francia surge, y quizás sobre todo surge de eso, del papel que desempeñó en la construcción europea, y eso desde el inicio. Lo que llega a mi segunda parte de mi presentación, el papel histórico que Francia tuve y que sigue teniendo en la construcción europea. Al inicio, creo que el ideal europeo, la identidad europea como un conjunto de valores comunes, eso nació con la Europa de la Ilustración. Creo que se dice así en español, l'Europe des Lumières, como decimos en francés, y eso en el siglo XVIII, cuando en Europa emergió un espacio de circulación de las ideas y de los intelectuales a escala continental. Y eso por primera vez en la historia del continente, o a primera vez después no sé, del Imperio Romano, quizás. Y este espacio de circulación tenía como centro la nueva Roma, como lo decía Voltaire, que era París. Posteriormente, en el siglo XIX, fue Victor Hugo, que vemos aquí en la pantalla, que todos conocen por sus novelas, ¿no? Notre Dame o Los Miserables. Pero que era también un hombre, un político, un poeta, un personaje considerable y un visionario también, porque es él que evocó por primera vez, de forma muy vanguardista, la idea de una federación de estados europeos como un medio para mantener la guerra alejada del continente europeo para siempre. Y lo voy a citar, lo que dijo en el Congreso Internacional por la Paz de París en 1849, hace un siglo y medio. Él dijo: llegará un día en que tú Francia, tú Rusia, tú Italia, tú Inglaterra, tú Alemania, todas las naciones del continente, sin perder vuestras distintas cualidades y vuestra gloriosa individualidad, se fusionarán estrechamente en una unidad superior y constituirán la fraternidad europea. Llegará un día en que veremos a estos 2 inmensos grupos, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Europa, primera vez que se utiliza la expresión, colocados uno frente al otro, extendiendo sus manos a través de los mares
intercambiando sus productos, su comercio, su industria, sus artes, sus genios. Es una citación aún más larga, pero que corté, pero es importante recordar la primera utilización de esta expresión de Estados Unidos de Europa. Pero después, solo fue después del cataclismo de la Primera Guerra Mundial cuando se diseñaron proyectos más concretos, porque Victor Hugo solo había mencionado un ideal. Proyectos más concretos que se hicieron en consonancia con los principios promovidos por la Sociedad de las Naciones, ¿no? la SDN, primer intento de poner juntos todas las naciones del mundo para construir un modelo de paz. Sabemos todos que fue un fracaso, pero fue un primer intento. Y así que el primer proyecto real se lo debemos a Aristide Briand, que fue ministro francés de Asuntos Exteriores entre 25 y 31, y él fue el artífice del acercamiento franco-alemán junto a su homólogo alemán, Gustav Stresemann. En su opinión, el establecimiento de relaciones de confianza entre los dos estados que ya habían hecho dos guerras, la guerra de 1870 y la Primera Guerra Mundial, eso era la condición sine qua non del proyecto europeo, y que se podría construir una Europa unida si Francia y Alemania estuvieran en la capacidad de reconciliarse. Así que en 1929, en Ginebra, en la SDN, la Sociedad de las Naciones, en su discurso ante la Asamblea General, Aristide Briand sugirió establecer, y lo cito, una especie de vínculo federal entre las naciones europeas. Y encarga a su director de asuntos políticos de la época, que se llamaba Alexis Léger, que es más conocido porque era también poeta, un gran diplomático, pero también un poeta que recibió el Premio Nobel de Literatura bajo el nombre de Saint John Perse. Y le pidió que desarrolle su idea en un memorando. Y el memorando de Alexis Léger es un documento presentado en la SDN que menciona por primera vez una Unión Europea. Primera vez que encontramos esa expresión. Pero sin poner en duda la soberanía nacional, el texto preveía la creación de un mercado común, pero esta propuesta apenas recibe respuestas favorables en Gran Bretaña, Alemania e Italia, que eran las otras grandes potencias europeas del momento. Así que no fue seguida y no se hizo concreta, no se realizó esta propuesta y lamentablemente sería necesaria una segunda guerra mundial para que se afianzara la idea de una organización de Europa que pueda garantizar relaciones pacíficas entre sus miembros. Y otro texto fundamental será la declaración de Robert Schuman, otro ministro francés de Asuntos Exteriores, que vemos que hubo muchos franceses como artífices de este proyecto, que dijo el 9 de mayo de 1950 se considera la partida de nacimiento de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Es un documento que fue inspirado por Jean Monnet y por eso puse los rastros de las dos personalidades. Jean Monnet, que era un consejero de Robert Schuman, y Monnet y Schuman, que son considerados, junto con el alemán Adenauer y el italiano De Gasperi, como los cuatro padres fundadores de la construcción europea. Y añadió que el 9 de mayo se queda hoy como el Día de Europa. Y aquí también en Montevideo, en la delegación de la Unión Europea, hacen una recepción, como una fiesta nacional, como nuestro 14 de julio. Y cuando estaba en Bruselas, se decía que el 9 de julio, como existe la San Juan o la San Luis, era la fiesta de San Schuman. Se decían es el humorismo de los funcionarios europeos. Y la declaración Schuman condujo, creo que tengo otra diapositiva. Sí, la declaración Schuman condujo a la creación, muy concretamente en esta vez, por primera vez, no solo se queda a nivel de un gran ideal, pero se concretiza
con la creación en 1952 de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, agrupando a 6 estados. Es el primer mapa de lo que va a hacerse la Unión Europea algunas décadas más tarde, que podemos ver en la pantalla. El principio fundamental era sellar la reconciliación y la paz a través de la prosperidad económica. Y eso es muy importante, creo que es eso que funcionó al final, después de tantos esfuerzos o intentos que se quedaron vanos. Eso fue la buena idea de no lanzar un gran proyecto federalista y vamos a hacer un Estado común o los Estados Unidos de Europa muy rápidamente, pero de construir un acercamiento a partir de la prosperidad económica. Se trata de una lógica contraria a aquella que surgió inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que se basaba en su momento en la idea de reparación que había provocado la humillación de Alemania, de los vencidos en particular de Alemania, una humillación que llevaba en germen la perspectiva de nuevo conflicto. La idea que dominaba en Francia en 1918 y 19, cuando se negociaron los tratados de paz, el Tratado de Versalles en particular, era que la Alemania paga. Los alemanes tienen que pagar y van a pagar. Eso era el lema muy presente. Y vemos que después de la Segunda Guerra Mundial es una idea muy diferente. La idea que debemos construir juntos, que no podremos lograr la paz entre esos países que ya hicieron 2 guerras entre los dos, y con todo el resto del continente hay que construirla juntos. Y con la idea de prosperidad económica común. Schuman lo explica. Dice, Europa no se creará de una vez ni en una construcción global. Se logrará mediante logros concretos que creen primero una solidaridad de hecho. El gobierno francés propone colocar toda la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una organización abierta a la participación de otros países europeos. La solidaridad de producción que así se establecerá demostrará que cualquier guerra entre Francia y Alemania no solo resulta impensable, sino materialmente imposible. Y Jean Monnet fue el primer responsable de esta alta autoridad del carbono y del acero. Y puede parecer un poco extraño hoy por qué el carbón y el acero, pero eran industrias muy importantes en este momento y estamos en los años que siguen la guerra. Hay que reconstruir materialmente todo el continente y se hace con el acero, y el carbón, que bueno, ahora lo eliminamos de las fuentes de energía, pero en este momento era muy, muy importante. Insisto también en este concepto de solidaridad de hecho, promovido por Schuman y Monnet, porque va a desempeñar un papel muy importante, fundamental en toda la construcción europea. Después de eso, o a partir de eso, vemos que en cada etapa de esta construcción, Francia participó activamente y a menudo tomó la iniciativa. También pudo frenarlo, por ejemplo, con la CED, la Comunidad Europea de Defensa. Fue Jean Monnet también quien propuso la creación de un ejército europeo. Pueden imaginar que estamos menos de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial y era muy vanguardista proponer un ejército común de los europeos. Pero paradójicamente fue el Parlamento francés el que no lo ratificará en 1954. Y este fracaso frenará durablemente la creación de una Europa política. Y probablemente saben que para Francia, históricamente, tradicionalmente, la idea de construir una defensa común es un elemento muy importante, del cual hacemos la promoción y nos enfrentamos a resistencias de otros países más atlantistas. Bueno, hay sensibilidades diferentes. Y eso es el paradojo, que es que Francia lo había logrado en este momento, que no lo aceptó. Y después fue el contrario, que es Francia que lo promueve y que encuentra resistencias. Sin embargo, el proceso se relanzará rápidamente a nivel económico y comercial
después del fracaso de la CED. No, olvidé mencionar que puse, para explicar un poquito en la pantalla, fue un debate muy intenso, el debate sobre la Comunidad Europea de Defensa. Y puse dos carteles de los que eran a favor y en contra. Y se ve, no sé si se ven bien los detalles, creo que sí es bastante grande. A la izquierda, un cartel de los que apoyaban la CED para la paz. Estamos en los años que siguen la guerra, estamos también en la Guerra Fría en este momento. Y para ellos la Comunidad Europea de Defensa la ven como una manera de oponerse a los totalitarismos. Y se pueden ver en pequeño la svástica nazi, pero también el martillo comunista. Eso a un punto de vista. Y los oponentes, al contrario, tan temprano después de la Segunda Guerra Mundial, ven en la idea de hacer un ejército europeo y sobre todo un ejército con los franceses y los alemanes, un modo ¿cómo decir?, de ir por atrás, de abrirse a los nazis, ¿se ve? ¿No? SS, era muy fuerte, ¿no? Hubo un debate extremadamente fuerte en el Parlamento francés y al final fue rechazado. Me parecen interesantes como testigos históricos los dos carteles. Pero sí, como decía, el proceso se relanza rápidamente a nivel puramente, en su momento, económico y comercial, con la firma del Tratado de Roma y la creación de la CEE, la Comunidad Económica Europea, en 1957. Y eso consagra la visión de Jean Monnet, que era esta visión de solidaridad de hecho, una visión de integración funcional, es decir, una solidaridad de hecho, de nuevo, que conduce a los estados progresivamente a integrarse también políticamente. Es decir, que si hacemos comercio, si integramos las economías, inevitablemente después tendremos que cooperar también y acercarnos políticamente. Y eso fue un éxito, porque la Unión Europea es eso. Ahí está toda la historia de la Unión Europea. Y después de este accidente de la Comunidad de Defensa, Francia retomará un papel de liderazgo en cada etapa importante de la construcción europea y a menudo en colaboración con Alemania, por supuesto. Francia y Alemania estando los dos países que impulsaron juntos grandes avances y gracias, eso es fundamental, a la concordia que encontraron al más alto nivel entre el presidente francés y el canciller alemán. Creo que aquí puse la firma del Tratado de Roma a la izquierda, pero puse también una foto muy famosa, la del presidente François Mitterrand y del canciller Helmut Kohl. Creo que es en el 84 en Verdun, donde un lugar muy simbólico de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Y el mano a mano, literalmente, nunca se había hecho antes. Es una foto que queda como símbolo también de la reconciliación franco-alemana y Mitterrand y Kohl juntos han desempeñado un papel muy importante, pero también Giscard y Helmut Schmidt antes de ellos. Siempre es fundamental este nodo que se puede tener entre los dos líderes, francés y alemán. Y vemos que Europa no puede avanzar si Francia y Alemania no están de acuerdo. Otro francés en este marco desempeñó un papel muy destacado y me pareció, después de Schuman y Monnet, me pareció importante también hablar de él. Se trata de Jacques Delors, que vemos también aquí, que fue presidente de la Comisión Europea entre el 85 y el 95, 10 años muy importantes en la construcción, porque es él a quien debemos la creación del mercado único y de la unión monetaria, que fue prevista por el Tratado de Maastricht. Él es el artífice del Tratado de Maastricht, un tratado que desató un debate muy fuerte también en todos los países, en particular en Francia, donde el presidente Mitterrand decidió organizar un referéndum y fue adoptado en 1992 gracias a un decidido compromiso político de Mitterrand y Kohl, como lo decía antes, y después de ese referéndum en Francia, con un resultado, no tengo el resultado exacto, tenía que buscarlo, pero un resultado muy ajustado en Francia, que
casi podía fracasar. Y Mitterrand puso todo su peso político y su poder de convicción para que los franceses lo votaran, pero fue muy ajustado. Y es este tratado que fundó oficialmente la Unión Europea, es la fundación de la Unión, y es también el Tratado de Maastricht que condujo a la creación del euro que vemos aquí en 2002, que se hizo nuestra moneda común. Me acuerdo muy bien del pasaje del franc al euro. Fue un cambio importante, un cambio de moneda, no es banal. Y creo que el euro, la moneda común, debe ser la manifestación más fuerte, simbólica, pero también muy concreta, de lo que es una solidaridad de hecho que impone a todos los Estados miembros una integración política, porque no podemos tener la misma moneda sin coordinar las políticas económicas y también las políticas fiscales. Y eso es un desafío muy grande, pero tenemos que hacerlo. A este punto llego a la tercera parte de mi presentación, dedicada más a la Europa. Después de un poco de historia, lo siento si fue un poco didáctico, pero me parecía importante recordar esas etapas. Y la Europa de hoy, inmediatamente después de su elección, nuestro presidente francés, el presidente Macron, que se ve aquí, quiso reanudar con esta gran tradición francesa de impulsar la construcción europea mediante la formulación de propuestas fuertes. Y eso lo hizo en un discurso famoso, el discurso de la Sorbona, que además es mi universidad, que se ve en la foto de izquierda. Un discurso que pronunció el presidente Macron el 26 de septiembre del 2017. Hay que recordar que fue electo en mayo de este año, de 2017. Fue un ambicioso discurso en el cual propone hacer frente a los grandes desafíos globales que afrontan los europeos y a los que no pueden responder solos, y propone hacer una verdadera refundación, la de una Europa soberana, unida y democrática, cito sus palabras. Y refiriéndose a la declaración Schuman, afirma en particular que el momento en que Francia propone ha vuelto y aboga también por un liderazgo franco-alemán. Así que es la continuación de una tradición de Francia propone que avancemos juntos con Alemania, porque eso es el motor franco-alemán. A veces se dice la pareja franco-alemana. Eso creo que es una expresión que no gusta mucho a los alemanes, pero que se utiliza mucho en Francia. Yo prefiero el motor franco-alemán, que se reconoce en los dos países. Y este discurso del presidente Macron contiene numerosas propuestas. Entre las más ambiciosas, la creación de un presupuesto común de defensa, el establecimiento de una transición ecológica fuerte y un programa de apoyo a los vehículos limpios, el establecimiento de un presupuesto de inversión común y de estabilización frente a las crisis, la creación de una red de universidades europeas, la organización de convenciones democráticas sobre el futuro de Europa en todos los Estados miembros. Y muchas cosas se puede encontrar fácilmente en Internet. Y lo interesante, me parece, es que este discurso lo hizo en un contexto particularmente complejo, porque era el del aumento del euroscepticismo en todas partes, incluido en Francia, donde hay partidos también políticos en contra de la construcción europea, y también en el contexto del Brexit, que fue en 2016, que fue un acontecimiento histórico, porque es la primera vez que un Estado miembro deja la Unión Europea, que hasta este punto siempre seguía con ampliaciones, porque partimos de 6, lo vimos, hasta 28, ahora 27. Es la primera vez que un Estado miembro deja la Unión Europea. Y este acontecimiento histórico podía haber marcado el inicio de una deconstrucción europea. Me acuerdo muy bien de este miedo, o de esta esperanza, quizás por una parte de la opinión británica, que se pensaba que la salida del Reino Unido podía también conducir otros Estados miembros un poco euroscépticos a seguir este movimiento, y no es lo que vimos. Pero cuando Macron hizo este discurso en 2017, estábamos un poco en la duda
de eso. Así que creo que fue valiente y sobre todo visionario, porque nuestros socios no necesariamente entendieron de inmediato el alcance de las propuestas, pero vemos que muchas de ellas se harán realidad, en particular en respuesta a varios shocks importantes que enfrentará la Unión Europea. Y veo en particular dos grandes shocks. El primero es la pandemia de COVID-19, porque la pandemia que tocó a todo el planeta, por supuesto, en nuestro caso, y creo que es verdad en muchos países, la pandemia nos reveló una gran fragilidad, la de que no éramos completamente conscientes. Una fragilidad vinculada a una pérdida de autonomía en materia sanitaria, también los tapabocas, ¿no? Supongo que aquí también no estaban. Yo no estaba en Uruguay al inicio de la crisis, estaba en Francia, y los tapabocas había que importarlos todos de China, ¿no? Y no se conseguían al inicio. Pero sobre todo los medicamentos, la capacidad de ocuparse de los pacientes, en realidad nos dio conciencia de una menor capacidad de proteger a nuestros ciudadanos. Y en ese contexto, la Unión Europea, y creo que es importante, cuando hablaba de refundación y también transformación concreta a favor, entre comillas, de estos shocks, que obligó la Unión Europea y sus Estados miembros a reaccionar. Y eso lo hizo en el contexto de la pandemia con varias reacciones fuertes. La primera fue la compra grupal de vacunas de ARN mensajero por parte de la Comisión Europea. Eso es importante porque la Comisión Europea lo hizo en nombre de la Unión Europea y eso para todos los Estados miembros. Es decir, que dio la posibilidad a los más pequeños alcanzar las vacunas, que quizás era más fácil para los grandes países, pero por los más pequeños, hacerlo a nivel de la Unión Europea dio la capacidad a todos de conseguirlo. Hubo también, eso es muy importante, un plan de recuperación histórico para responder a la crisis económica provocada, ¿no?, por el cierre de la actividad en todos los países. Se llama Next Generation EU. Es un plan de más o menos 800.000 millones de euros. Es muy importante y sobre todo, eso es muy nuevo, y me refiero a la propuesta que había hecho el presidente Macron de tener un dispositivo de respuesta para la estabilización. Lo muy importante es que este plan se hizo con la emisión por parte de la Comisión Europea de una deuda europea común. Eso es histórico. Es la primera vez que se hace. Provocó muchas discusiones, fue muy conflictivo, muy polémico, porque hubo reticencias de los estados llamados frugales, entre ellos Alemania, Dinamarca, Holanda, pero estas reticencias fueron superadas una vez más gracias al impulso franco-alemán tras un acuerdo alcanzado por el presidente Macron y la canciller alemana Angela Merkel en este momento. Y cuando Alemania aceptó este plan, los otros Estados miembros dichos frugales se sumaron. Y es muy importante porque la emisión de la deuda común por la Comisión Europea permitió a todos los Estados miembros beneficiarse de tasas de interés ventajosas, el nivel de interés más bajo, y un país como Italia o otros países del este o del sur de Europa no tenían acceso a una deuda, a un préstamo con esta tasa de interés. Otra reacción a la pandemia fue también la identificación de sectores económicos estratégicos para reducir la dependencia, por ejemplo, los semiconductores, las baterías. Vemos en este momento la construcción de plantas de baterías en muchos países de Europa para desarrollar el modelo de coches eléctricos, el hidrógeno, etc., con objetivos ambiciosos de inversión y de reindustrialización. El segundo gran shock, por supuesto, es la
el regreso de la guerra en el suelo europeo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y en este caso la reacción de la Unión Europea fue inmediata, fuerte, unánime. No solo adoptó paquetes de sanciones contra Rusia, no solo brindó un apoyo político, humanitario y económico masivo a Ucrania, pero también la Unión Europea concedió el estatus de país candidato a Ucrania, una decisión altamente política y simbólica, sea para el futuro de este país como para el futuro de toda la familia europea, porque la adhesión de Ucrania, si se consigue en el futuro, va a cambiar completamente el rostro de la Unión Europea, porque Ucrania es un país grande de como 45 millones de habitantes y bastante menos desarrollado que los otros miembros. No es como la adhesión de Malta o de Eslovenia, va a cambiar el rostro y los equilibrios. Así que fue una decisión muy importante, apoyada por todos los Estados miembros. Y la Unión también implementa una ayuda militar muy significativa que depende no solo de los Estados miembros, eso sería más clásico, pero sino también de las propias instituciones de la Unión. Y aquí está una novedad que hace eco también a la proposición de tener un presupuesto militar, porque más allá de la cantidad movilizada por los europeos, que es más de 21.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, lo que es histórico es la creación de un presupuesto militar común con un Fondo Europeo de Paz dotado de 8.000 millones de euros, que es el principal vehículo de apoyo a la ayuda militar de la UE a Ucrania para permitirle financiar la entrega de equipamientos esenciales para defenderse. Y con esta decisión ha caído un tabú, porque ya hablé mucho de la defensa común y de la dificultad de lograr eso, y a favor, o en el contexto, digamos, de la guerra en Ucrania, ha caído este tabú del presupuesto militar común. Es decir, que la guerra en Ucrania ha acelerado la creación de una defensa europea, un tema que se ha debatido durante tanto tiempo, y ha permitido también más ampliamente, creo, la afirmación de la Unión Europea como un verdadero actor geoestratégico. Y así la Unión adoptó por primera vez, bajo la presidencia francesa del año pasado, en 2022, una brújula estratégica, que lo puse aquí como ilustración, que es un documento. ¿Qué es la brújula estratégica? Es un documento que establece una doctrina común y una hoja de ruta. Se trata en realidad de un primer libro blanco, se habla también de libros blancos en español, primer libro blanco europeo de la defensa, que permite el desarrollo de una cultura estratégica común. Y eso es importante porque eso hacía falta a la Unión Europea, que sea un actor más integrado también a nivel estratégico. Así creo que Europa se ha afirmado en pocos años como un actor geopolítico más integrado y más consciente también de esta cuestión, con una aceleración de la integración europea que no habíamos visto desde los años 90, con la adopción del Acta Única y del Tratado de Maastricht que mencionó antes. En conclusión, creo que estos avances desde el punto de vista francés, por supuesto, van en la dirección correcta, responden a lo que es tradicionalmente la visión francesa de la construcción europea, la de Robert Schuman, la de Jean Monnet, la de Jacques Delors, con una integración cada vez mayor. Algunos han dicho a veces que, con mala intención, que Francia estaba promoviendo a través de la Unión Europea una alternativa a una influencia que habría perdido con su imperio colonial. La Europa al estilo francés sería, en cierto modo, una Francia a mayor escala, una forma de proyectar su influencia a través de Europa.
Yo creo que esta presentación es errónea y sobre todo distorsiona el ideal europeo que tradicionalmente sostiene mi país. Sí, Francia tiene tradicionalmente una visión de la construcción europea, una visión que no es solo económica, que no es solo comercial, sino también política. La de una Europa potencia que no se limite a un gran mercado. Se trata de dos visiones que siempre se enfrentaron en Europa, ¿no? En la construcción europea. Y la de una Europa más comercial, un gran espacio, más grande posible, que era un modelo promovido por el Reino Unido en particular. Y la visión de una Europa más integrada, más política, que por supuesto tiene esa dimensión económica muy fuerte. Y intenté demostrar el papel que tuvo esta dimensión, pero que va más allá, que tenemos un destino común. Y creo que la construcción europea tal que la conocemos, tal que la vemos, resulta del equilibrio permanente o de la búsqueda permanente de un equilibrio entre estas dos visiones. Un equilibrio que se vio modificado por el Brexit y la salida del Reino Unido, que no desintegró a Europa, sino que, por el contrario, unió a los demás Estados miembros y también modificado por una serie de shocks externos que pusieron de relieve la necesidad de una mayor integración en un contexto global, todos lo saben, muy competitivo y donde el tamaño también importa. Los retos que hay que afrontar en el futuro siguen siendo numerosos. El restablecimiento de la paz en suelo europeo, en primera prioridad. Las futuras ampliaciones de la Unión, ya lo mencioné. Los retos económicos, tecnológicos, democráticos, pienso en particular a la lucha contra la desinformación, pienso en la regulación de las plataformas digitales o de la inteligencia artificial, que es un tema muy actual que nos toca a todos. Retos demográficos también, es un tema que tenemos en común con Uruguay, ¿no? Que tiene una demografía europea, ¿no? Si se puede decir, que no es tan dinámica. También un reto para una potencia, para asegurar su futuro. Y yo estoy convencido que es mi palabra de conclusión, que al enfrentar todos esos desafíos del futuro también, no hay duda de que juntos siempre seremos más fuertes, unidos en la diversidad, que es el lema de la Unión Europea. Nos lo recuerda y lo puse aquí en francés para recordar que la Unión Europea tiene raíces francesas muy fuertes. Muchas gracias por su atención.